Muy buenas y bienvenidos a Inversor Diario. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el RSI, uno de los indicadores más conocidos a nivel mundial en el mundo del trading, tanto profesional como a nivel de principiantes, pero hoy vamos a explicar y detallar los principales errores que se suelen cometer a la hora de usar este indicador para cualquier tipo de trading. Tenemos que tener en cuenta, lo primero, que el RSI es un indicador que oscila aproximadamente entre niveles de 0 y 100, siendo el nivel 30 el más bajo, de 30 a 0 el nivel bajo y de 70 a 100 el nivel alto. Pero antes de explicar el RSI, recordar darle a me gusta a este vídeo, poner en la zona de comentarios aquellos temas que os gustaría que tratáramos en las próximas semanas y por supuesto suscribiros a nuestro canal. Muy buenas a todos, como os digo, RSI, vamos a hablar hoy de este indicador excepcional en el mundo del trading. Uno de los principales errores que suele cometer la gente a la hora de utilizar este indicador es mayoritariamente comprar y vender porque el RSI nos esté dando señales de sobrecompra o sobreventa. Es decir, una señal de sobreventa en el RSI se da cuando el precio del RSI se encuentra en niveles de 30 o 0, es decir, niveles bajos. Aquí suele dar una señal de sobreventa y esto mucha gente lo considera como que ya el precio se va a girar al alza y va a subir y optan por hacer un momento de compra. Al igual que cuando el RSI nos da una señal de sobrecompra, es decir, niveles del RSI de 70 a 100, mucha gente lo interpreta como que la acción o el activo en sí que estemos operando está caro y entran sistemáticamente a vender. Lógicamente, realizando esta interpretación del RSI o índice de fuerza relativa, podemos acumular una serie de errores continuos que nos van, lógicamente, a minorar nuestra cuenta de trading. Por tanto, debemos de tener en cuenta que un valor esté infravalorado o sobrecomprado por el RSI no implica necesariamente que tengamos que entrar comprando o vendiendo en ese instante, porque eso es un error muy habitual y de mala interpretación del RSI. El RSI debemos de tener en cuenta que fue creado como uno de los indicadores más conocidos a nivel mundial, pero para medir la fuerza relativa del precio. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. La forma correcta de utilizar el RSI es que cuando el RSI está por encima de 50, prioriza una tendencia alcista. Es decir, que las tendencias alcistas en el precio de cualquier activo tienden a tener un RSI superior a 50 y más o menos cuando el precio llega a 70, 75, es cuando estamos más próximos a un movimiento correctivo en el precio, pero para continuar la tendencia alcista. Por otro lado, en tendencias bajistas, es decir, cuando los precios van marcando sucesivamente máximos y mínimos decrecientes, el RSI suele estar siempre en niveles de 50 a 0. De tal manera que el mercado, lo más habitual en el RSI es que se mueve entre niveles de 50 cuando está en la parte alta de un canal bajista y en niveles de 30 cuando es probable que el mercado pueda tener ligeros rebotes, pero ligeros rebotes para posteriormente seguir cayendo. De tal manera que aquí tenemos que partir de una parte fundamental. El RSI de por sí jamás nos va a dar señales de compra y venta. Pero sí que si nosotros unimos el análisis técnico, es decir, tener en cuenta si el precio del activo que estamos analizando tiene tendencia alcista o se encuentra en una tendencia bajista y luego aplicamos un filtro del RSI, ahí sí que podremos operar de manera correcta. Me explico. Imaginemos que analizamos un activo, el precio del oro, por ejemplo, y vemos que está en una tendencia alcista. Es decir, el oro va marcando máximos y mínimos crecientes. En ese caso, ¿cuándo podríamos nosotros entrar a comprar oro que ya de por sí está dentro de una tendencia alcista y lógicamente estamos haciendo trading a favor de la tendencia? Pues ahí podemos basarnos en el RSI. El RSI, si vemos que el precio del oro está en una tendencia alcista, debería estar en unas zonas comprendidas entre 50 y 70, indicando, lógicamente, fuerza del precio. De tal manera que las compras en el activo del oro, en este caso,
serán cuando el RSI esté en niveles de 50 y podamos vender o salirnos de esa posición alcista cuando el RSI alcance niveles de 70 o niveles superiores. Fijaros lo que estamos comentando. Estamos comentando salirnos de la tendencia alcista cuando el RSI esté en niveles por encima de 70. Nunca abrir cortos, que este es el gran concepto erróneo que suele cometer un novato pero que no comete el profesional. El profesional, cuando el precio de un activo está en tendencia alcista, compra cuando el RSI está próximos a niveles de 50 y en todo caso vende, es decir, cierra la posición alcista cuando el RSI está en niveles de 70 o superiores. Por otro lado, cuando estamos en un activo que estemos analizando en una tendencia bajista, es decir, máximos y mínimos decrecientes, el RSI estará comprendido en un rango entre 50, la parte alta, y 30, o ligeramente inferior, la parte baja. De tal manera que nuestras entradas bajistas las realizaremos cuando el RSI esté próximo a niveles de 50 y cerraremos esas posiciones bajistas para recoger ganancias cuando el RSI esté próximo o por debajo de 30. Fijaros bien que esto cambia radicalmente la forma habitual que tiende a tener o ver o usar la mayor parte de la gente con el RSI, donde se cree de forma errónea y además muy divulgado en foros de bolsa que el RSI implica que cuando esté por debajo de 30 se compra y cuando está por encima de 70 se vende o se entra en corto, cuando es totalmente diferente. RSI entre 50 y 30 en tendencia bajista nos dan cuándo entrar cortos y cuándo cerrar los cortos, y cuando el precio relativo está en una tendencia alcista, nosotros entraremos en largo cuando el RSI está en niveles de 50 y cerraremos el largo, que no implica cerrar un largo, como sabréis, no implica entrar bajista, cuando el RSI esté por encima de 70. Luego ya también como conclusión, tener en cuenta que el sistema habitual o más usado del RSI es un RSI de 14 periodos, como así fue diseñado por su creador Wilder. Tener en cuenta todo esto a la hora de poder aplicar el RSI, este magnífico instrumento de puntos de entrada y salida al mercado, con vuestro análisis técnico. Un cordial saludo de Alberto Chan.